Muy buenos días, mi querido amigo, mi querido hermano, que me escuche y me vea a través de este audio. Traigo otra nueva predicación donde es distorsionada la palabra de Dios en esos templos o en esa iglesia llamada por los hombres, es distorsionada por la religión. Obras meritorias. Todas las religiones del mundo, mi querido amigo, interpretan las cuestiones de la salvación apenas en dos modos. El hombre es salvo por la obra o por la gracia. Asimismo, aquellos que adoptan un medio termo, el sinergismo, donde Dios hace una parte y el hombre hace otra. Así hace la religión. No consigue escapar del propósito de buscar la salvación por el merecimiento. La verdad, eso de dos métodos no caminan juntos. Esos dos métodos no caminan juntos, como el hombre es salvo por las obras o por la gracia. Eso no camina juntos. Son mutuamente excluyentes. Si la salvación es por las obras, no puede ser por la gracia entonces, ¿verdad? Están caminando, la religión está caminando en contra del sacrificio de Cristo en la cruz. Sí, al revés. Dentro de las religiones, solamente el cristianismo enseña que la salvación es por la gracia y no por las obras. La salvación es concedida por Dios, mi querido amigo, gratuitamente, y no es alcanzada por méritos humanos. No es alcanzada por méritos humanos. Es la salvación. Nos la regaló, nos la dio Dios, porque no, y era inmerecido, mas por la gracia, gratuitamente, Él nos la dio. La salvación es el resultado del sacrificio de Yahshua de Nazaret en la cruz, que hizo por cada uno de nosotros, por la humanidad, que hizo por la humanidad en la cruz. No es aquello que supuestamente hacemos nosotros para Dios, no es aquello, hermano. El apóstol Pablo habla de ese tema en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, y dice así: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, no a base de obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creada en Cristo Yahshua, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La religión evangélica y las religiones no le gusta leer eso, no le gusta leer las epístolas del apóstol Pablo. Cuando la leen, sacan un versículo, lo aíslan y lo distorsionan a sus doctrinas humanas, a sus intereses. Primero, la gracia es la base de la salvación. Mira el párrafo que dice de Efesios 2:8. Por la gracia sois salvos. El fundamento de la salvación es la obra sacrificial y sustituida de Cristo en la cruz por nosotros. Que sí, que Él nos sustituyó en la cruz a la humanidad y se hizo el mismo pecador, se hizo el mismo maldición para pagar la deuda por cada uno de la humanidad. Cristo murió por los pecados de los judíos, mi querido amigo, quienes estaban en la ley, porque nosotros los gentiles no éramos parte del primer pacto, no teníamos Dios y no teníamos ley. Cristo murió por los pecados de los judíos. Cristo fue traspasado por la transgresión y molido por los judíos que estaban en la ley. El castigo que nos trae la paz estaba sobre Cristo. Yahshua nos sustituyó a cada uno de nosotros en la humanidad. Cristo se hizo pecado por los judíos. Fue hecho maldición por los judíos. Cristo bebió la copa amarga de la ira de Dios destinada a los judíos y cumplió la ley por los judíos, satisfaciendo así completamente la demanda de la justicia divina. Cristo pagó nuestra deuda y murió por cada uno de la humanidad para hacer un solo pueblo, de los dos hacer un solo pueblo. Recuerde que el libro de Efesios, el apóstol Pablo le dice a los efesios
que nosotros los gentiles no hacíamos parte del primer pacto, éramos sin Dios y éramos sin ley. Ahora no existe ninguna condenación más contra nosotros, no existe condenación. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Yahshua, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por la obra de Cristo, por nosotros, y no nuestra obra meritoria para Cristo, mi querido amigo. Es eso lo que significa: por la gracia sois salvo. La salvación no es una cuestión de merecimiento humano. No alcanzamos la salvación como un trofeo que recibimos de honra y de mérito. No, la salvación es un regalo inmerecido para cada uno de los elegidos de Dios. Lo recibimos gratuitamente. Es la dádiva de Dios y no una conquista humana. Segundo, la fe es el medio de la salvación. Efesios 2:8 dice el último párrafo: mediante la fe, y esto no proviene de nosotros, es don de Dios. La mente de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, es la causa meritoria de nuestra salvación. La fe es la causa instrumental que ya mora en cada uno de nosotros. Nosotros no somos salvos por causa de la fe, mas sí mediante la fe que ya mora en cada uno de nosotros antes de haber nacido, los escogidos de Dios. Ya viene, ya cuando nacimos los escogidos, ahí viene ya la fe dentro de nosotros, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Somos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Somos salvos por la muerte de Cristo en la cruz y recibimos esta salvación por el don de Dios a sus escogidos. La fe es la propiciación de la salvación por la gracia. No es fe en la fe, mas sí fe en Cristo el Salvador. La fe es la mano extendida que ya recibimos los elegidos de Dios antes de la fundación del mundo. Es un regalo de Dios, es un presente de Dios. La fe, así como la salvación, no es meritoria, no es por mérito humano. La fe es don de Dios, gratuitamente para sus elegidos. La fe no procede de nosotros, viene de Dios que mora en nosotros. La fe no emana de la tierra, amigo, no emana del hombre, no emana de la tierra, procede dentro de nosotros, en la cual somos templo y morada del Espíritu de Dios. La salvación no es planificada por el hombre, ni realizada por el hombre, mi querido amigo, como enseña en esos templos de las religiones. Dios es el mentor, el ejecutor y el consumador de la salvación. Somos salvos por la gracia, para la gloria y mediante del don de Dios. Tercero, la obra meritoria no son el resultado de la salvación. La obra meritoria de cada uno de nosotros no es el resultado de la salvación. Yo le invito a que lea nuevamente Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice: no a base de obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Yahshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gracia es la causa. Las buenas obras son las consecuencias de la gracia de Dios en nosotros. No hay obra que agrade a Dios que no procede de la gracia, y no hay gracia genuina que no desemboque en las buenas obras. Si la salvación fuese por las obras meritorias y no por la gracia, el hombre llegaría al cielo por sus propios esfuerzos y tendría razones para gloriarse. Y el sacrificio de Cristo en la cruz fue en vano entonces. Mas ningún hombre se gloría delante de Dios, pues es Dios quien efectúa en nosotros tanto el querer cuanto el realizar. Las buenas obras que practicamos cada uno de nosotros, la practicamos porque fuimos creados en Cristo Yahshua para esa finalidad. Somos salvos por la gracia mediante la fe en Cristo, que ya está en nosotros.
para las buenas obras, de tal manera que la gracia es la base de la fe. En otras palabras, todo proviene de Dios, mi querido amigo, que mora dentro de sus elegidos. Hasta asimismo, las buenas obras que realizamos proceden de Dios, mi querido, porque Dios nos creó con ese propósito de antemano. Con ese propósito de antemano, Dios nos creó. Las religiones enseñan lo contrario de lo que yo le estoy hablando aquí. ¿Será que nosotros tenemos que hacer algo para merecerlo, mi querido amigo? No, no tenemos que hacer nada para merecerlo. Porque fue gratuitamente que Dios nos lo dio, sin merecerlo. Siendo así como enseña los líderes religiosos, anulando el sacrificio de Cristo. Las enseñanzas que dan en esos templos evangélicos, católicos y diferentes religiones, infelizmente anulan el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, porque van en contramano de la palabra de Dios. Niegan el sacrificio de Cristo en la cruz. Infelizmente es así, mi querido hermano. Por eso yo le invito siempre que lean, que se dejen guiar por el Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros. Mi querido, no se dejen guiar por doctrinas de hombre. Tenemos la mente de Cristo. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. Él es quien nos guía. La carne no se va nunca a convertir. La carne nunca se va a someter a Dios. Nunca. Quien se somete a Dios es el Espíritu que está en nosotros. Y los elegidos que tenemos la mente de Cristo y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, espiritualmente nos dejamos guiar por el mal. Siempre vamos a tener deseos carnales. Muchas veces cometemos errores en la carne, en cual tenemos que rectificamos. Si somos elegidos de Dios, rectificamos. Porque cuando alimentamos suficientemente al Espíritu de Dios que está en nosotros, siempre va a vencer a la carne. Por eso cuando erramos, rectificamos y sometemos a la carne. El Espíritu de Dios somete a la carne. Entonces, yo le pido a través de este video, de este audio, que abra sus ojos espirituales. Las obras, nosotros no tenemos mérito humano para ganar la salvación. Ya los salvos son elegidos ante la fundación del mundo y nacemos salvos. Ya somos escogidos por Dios, mi querido amigo. Entonces, no se deje guiar por esa doctrina humana que lo lleva y lo aleja de la verdadera palabra de Dios que está en cada uno de sus elegidos, amigos. Gracia y paz para cada uno de ustedes.